Hola, ¿cómo están ustedes? Volviendo de vacaciones, partiendo una vez más en nuestro programa El Rincón de la Ciencia y Tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura, con el doctor Michel Meech, quien ustedes ya conocen mejor incluso que yo por todos los programas que hemos hecho. Hoy día tenemos una invitada de lujo, la doctora Carmen Gloria Besanilla, experta en diabetes. Ella además trabaja y ha formado parte de las grandes unidades de diabetes en Chile. Ella trabaja en el MinSal, en la parte digital de diabetes, el Hospital Digital. Además trabaja en el Hospital Salvador y trabaja además en Biomer. O sea, está en múltiples áreas y vamos a tener una conversación, espero, que nos sirva a todos para entender un poco de esta enfermedad cada vez más amplia, silenciosa y mortal. Michito. Sí, pues esta va a ser una entrevista con una potente profesional y una muy dulce entrevista. Así que eso me alegra mucho, más que toca a los ojos, en forma importante. Así que ahí tenemos un lugar común con la doctora, así que gusto de tenerla aquí. Y bueno, pues la diabetes, gran problema que encuentra a una población diabética siempre resistente, complicada, muy querible, pero porfiada. Y con eso hay que combatir todos los días, porque por Dios que es difícil diagnosticarlo, después tratarlo. Convencerlos y lograr hacerlo es un problema bien multifactorial, ¿no es cierto, doctora? Así es, muchas gracias por la invitación, muy contenta de conversar con ustedes un rato. Y es verdad que es una población muy querible y que es difícil de diagnosticar porque esta es una enfermedad que es muy silenciosa, por lo tanto en todos nuestros programas o en cualquier examen básico que uno hace está la glicemia, porque hay que ir a buscar la hiperglicemia, el aumento del azúcar en la sangre, que es absolutamente silenciosa y que provoca un daño que es silencioso. Y yo creo que los pacientes en realidad con diabetes, las personas que viven con diabetes, no son porfiados. Porque yo llegué a esta radio, y a este lugar muy bonito, y lo primero que me ofrecieron fue un café. Y uno conversa y goza la vida o sufre, y muchas veces lo hacemos con comida. Nos juntamos a conocernos, a pasarlo bien a través de la comida. Por lo tanto, vivir con diabetes es difícil. Entonces no son personas porfiadas, son personas que tienen que lidiar con una enfermedad que además los expone a tomar decisiones todo el día de, bueno, esto puedo comer, no puedo comer, tengo que calcular los que ya están con enfermedades más avanzadas, etcétera. Así que es una enfermedad compleja. Yo creo, perdón Ricardo, eso, si lo que pasa es que uno que está también acostumbrado como retinólogo a ver a los diabéticos, esto como no es la apendicitis, y entonces al diagnóstico no hay síntoma, y estos pacientes se sienten bien al principio, no hay conciencia de enfermedad. Entonces tú les das una pauta de régimen, de restricciones, de cuidado, que finalmente no valoran lo suficientemente, y ahí digo yo que son porfiados porque no siguen las instrucciones producto que yo me siento bien. Y claro, 20 años después, o antes, 10 años después, llega y dice, pucha doctor, no le hice caso y ya tengo mi pie comprometido, el riñón a medio andar, y por supuesto algún compromiso ocular severo. Por eso digo yo porfiado, porque claro, no reaccionaron a tiempo producto de una enfermedad silenciosa al principio. Totalmente de acuerdo. Y además hemos aprendido ya también hace varios años que no solamente hay que tratar la glicemia. Estas personas con diabetes además tienen el colesterol alterado muchas veces, son hipertensos en un gran porcentaje de ellos también. Por lo tanto, no solamente, y trabajamos con números, no con un dolor o con un síntoma, sino que bueno, usted tiene que tener un colesterol en tal nivel, una cifra de presión arterial que muchas veces tampoco da sintomatología, un nivel de glicemia que tiene que estar en tal nivel. Entonces, la verdad es que es difícil adherir a algo que no da sintomatología. Me siento bien, ¿por qué tengo que tomar tantos remedios? La polifarmacia es un tema también importante. Me permiten darle una mirada un poco distinta, porque yo quiero partir un poco antes. Primero quiero entender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad actual. O sea, los cambios de hábito hacen que hoy día tengamos más azúcar en la sangre o más diabetes, porque me gusta aterrizar las cosas. Hoy día el sedentarismo está afectando, hoy día los alimentos ultraprocesados están afectando, la combinación, lo rápido que como, porque la gente dice, ok, la diabetes, la gran mayoría sabe que es una enfermedad silenciosa y que a la larga produce. Entonces lo primero que es, ¿puedo hacer algo yo en mi vida diaria para evitar caer en esa situación? ¿Que son todas las diabetes iguales? Sí, es verdad, hemos ido cambiando a una forma de vida que favorece la aparición de diabetes. O sea, somos un país, y si lo miramos en el mundo también, pero somos un país muy sedentario. Tenemos índices de sedentarismo que son altísimos en la población, y somos un país muy obeso, con muchos, sobrepeso y obesidad.
Entonces, esas dos condiciones, el sedentarismo y el sobrepeso o la obesidad, favorecen que los genes que tenemos también, ¿no es cierto?, se manifieste esta alteración de la glicemia. Entonces, sí podemos prevenir. Hay estudios también muy bonitos que muestran que si yo tengo genes, mi mamá, mi papá, ¿no es cierto?, con antecedentes de diabetes, y yo me mantengo delgada y haciendo ejercicio, puedo retrasar la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, tiene mucho impacto el cómo vivimos. O sea, dejar de comer alimentos ultraprocesados, comer más granos, lo que hacíamos antes, comíamos más poroto, más garbanzo y tomábamos mucho menos Coca-Cola o cualquiera de las bebidas, ¿no es cierto?, gasificadas. Y además, a lo que agrega la doctora, hay que pensar que aumenta la expectativa de vida y ha aumentado mucho. Entonces, ese diabético que uno sabe que va a complicarse microangiopáticamente, el daño vascular se va a traducir, digamos, en algún momento, porque tiene mucho tiempo para eso. Entonces, como tú preguntabas, efectivamente la doctora lo podrá confirmar, hoy día 12% de la población es diabética en Chile, 2 millones de habitantes, y los cálculos en la Asociación Mundial de Diabetes y todos los organismos internacionales de diabetes dicen que para el 2045 van a haber muchos más millones de diabéticos en el mundo de manera increíblemente progresiva. Entonces esto tiende a crecer. Yo estoy de acuerdo, pero volvamos, porque uno de repente, los médicos tendemos, y ese es un error nuestro, de tratar la condición cuando la condición está establecida. Y yo creo que tenemos que entender que lo ideal es ver cuáles son aquellas condiciones que yo puedo mejorar con cambios estructurales en mi comportamiento. Entonces, ¿cuáles serían los consejos para la gente? Digamos, o sea, oiga, camine, no camine, haga pesa, no haga pesa, baje su estación antes del metro, no tome bebidas con o sin edulcorante. O sea, yo quisiera que partiéramos por ahí, porque me da la impresión que la diabetes tiene la posibilidad de que un porcentaje importante de la población podría, con cambios de hábitos, prever la aparición de eso. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí, se puede prevenir la diabetes, se puede retrasar la aparición de y por lo diabetes. tanto se puede retrasar la aparición del daño. Absolutamente. Y eso lo podemos hacer manteniendo un peso adecuado, ¿no es cierto?, y haciendo ejercicio. O sea, evitando el sedentarismo. Eso es. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ejercicio sirve? El ejercicio, el que sea, ¿no? Hay pocos ejercicios que no sirven. El ejercicio aeróbico, al caminar, trotar, nadar, bailar. El ejercicio de fuerza, hacer pesa, ejercicio contra resistencia. Si estoy en la casa, no tengo que ir a un gimnasio, ¿no? Puedo hacer subir o bajar escaleras, etcétera. Bajarme antes de la micro y caminar un poco, o subir si vivo en un edificio y bajarme antes del ascensor de donde vivo, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida cotidiana, que también está estudiado que uno puede aumentar este tiempo que vivimos sedentarios, ¿no? O sea, habitualmente los que trabajamos sentados frente a un computador muchas horas, ¿no? Ustedes lo han visto, hay algunos que tienen estos tableros que se suben solo para que uno se pare un rato, ¿no? Y disminuye este tiempo sedentario de trabajo. O sea, la vida nos ha llevado un poquito a vivir de manera más sedentaria. Ya no salimos a buscar, a cazar, a recolectar alimentos. Nuestros genes son para éramos, ¿no?, cazadores-recolectores, y nos vamos así como un poquito más hacia atrás. Entonces, claro, hoy día estamos, la vida más moderna nos lleva a comer rápido. Ya no cocinamos nuestra comida, habitualmente tomamos algo que está guardado o ultraprocesado, ¿no?, como dices tú, y que es comida que nos lleva mucho más fácilmente a la obesidad, muy calórica en cantidades pequeñas, claro. Oye, lo otro importante que la doctora enfatiza al respecto es justamente educar a la gente y a las personas y a los pacientes, volver un poco a la medicina de antaño, en donde uno, la verdad que debería definir que uno no trata la diabetes, sino que uno trata a un paciente diabético. Y entonces el tiempo que el doctor o el ambiente paramédico que hay alrededor tiene que entregar en cariño, afecto, empatía, para que ese diabético no se arranque, porque resultó que el doctor, como te cuentan y como nos cuentan de repente, pucha, lo único que hizo el doctor fue retarme, y me retó porque no tengo bien mi glicemia. Entonces finalmente hay una estampida de ese paciente, acogerlo y educarlo en todas estas cosas que muy bien dice la doctora. Eso es muy importante en el inicio. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que quiero volver a reiterar esto, pero hay un estudio muy bonito de cómo han aumentado las porciones de los alimentos fundamentalmente en Estados Unidos. Que ellos están muy preocupados de los índices de mortalidad producto de alteraciones metabólicas, de infarto y cáncer además.
y ellos han visto cómo las porciones de alimentos han ido cada vez aumentando, y sobre todo de comida rápida o comida chatarra. Y eso lo han correlacionado con distintas variables de los impactos negativos en salud. Entonces, yo sé que es complicado, pero nosotros tenemos que insistir en cosas simples que tienen que ver con caminar un poco más al día, o si está en el escritorio, trate de conseguirse estas maquinitas que usted está pedaleando abajo, que cuestan no mucha plata, pero que te pueden generar gasto calórico. O sea, hay que, de repente, con pequeñas cosas en el día a día, podemos cambiar la curva y tener una vida más prolongada y más saludable. Yo quiero hacer énfasis en eso, Muy importante. porque me parece a mí que en general estamos los médicos, preocupados de cuando ya la enfermedad está, y ahí ya llegamos tarde, por muy bueno que sea el tratamiento. Sí. Lo que pasa es que en el sector público es re complicado, porque si bien es cierto el ideario ideal, ¿no es cierto?, en recomendación, el ejercicio, la buena alimentación, la alimentación saludable, la doctora que trabaja en el servicio público, yo también, nos damos cuenta de una realidad tan difícil, pues las personas a veces no pueden, yo lo sé. le alcanza, ¿no es cierto?, sus recursos para poder someterse a este tipo de regímenes que muchas veces no son tan baratos, Y no además, son tan asequibles. Además estamos enfocados en lo que dices tú, en la parte pública, a tratar de hacer asistencia de la enfermedad cuando la enfermedad ya está instalada. No hemos podido avanzar en prevención. Así es. Porque no tenemos todavía ni los recursos. O sea, mira, lamentablemente uno ve, salió hace poquito publicado acá en Chile, ¿no es cierto?, ¿dónde están los diabetólogos? ¿Dónde trabajan los diabetólogos? La mayoría están en la región metropolitana y la mayoría están no en los hospitales públicos. O sea, porque uno dice, ya, ok, están acá, pero además trabajan en clínicas privadas, no trabajan en los hospitales. Entonces, ¿y dónde se atiende la mayoría del país, digamos, de las personas públicos. con diabetes? Se atienden en los hospitales públicos y en la atención primaria de salud, además. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo no vamos a ver complicaciones? Y donde nos centramos es en atender los pacientes diagnosticados y complicados. Pero lo que dices tú, trabajar en prevención tiene un impacto enorme. Y trabajar en prevención en nuestra población joven. Tenemos, lamentablemente, somos campeones mundiales en obesidad infantil. Esos niños... ¿Y eso es por qué? Porque probablemente... ¿Por qué Chile, digamos? Bueno, no sé si te puedo contestar claramente. Yo creo que comemos muy mal, nuestros niños pasan muchas horas frente a las pantallas, o sea, hacen mucho menos educación física, o sea, el tiempo efectivo de educación física en los colegios. Me acuerdo que de esas 2 horas como cronológicas, hace tiempo atrás salió, eran de esas 2 horas de 45 minutos, eran finalmente como en total 15 minutos, porque entre que se ponen a la cola de 30 niños y dan la voltereta, era una cosa como media irrisoria, ¿te fijas? Entonces, me acuerdo también de experiencias en otros países latinoamericanos donde cerraban las calles, que esto fue en los años 90, y cerraban las calles y la gente salía a andar en bicicleta, total, que hoy día pasa acá, pero no pasa probablemente en el área más bien oriente de Santiago. No sé si está pasando en otras comunas, ¿te fijas? Y donde vemos mayores índices de obesidad o de sedentarismo. Si miramos la encuesta nacional de salud, que tú decías la cifra de diabetes que tenemos desde el año 2016. Probablemente con la pandemia, hoy día eso aumentó, porque ya las cifras venían subiendo de manera bastante alarmante. Entonces, la prevención, vuelvo a lo que tú querías poner como punto, yo creo que tenemos que avanzar en prevención y sobre todo en población más joven. La diabetes diagnosticada en personas jóvenes es sumamente agresiva. Son los pacientes que se complican de manera pero rapidísima y muy, muy grave. Entonces, prevención, y ahí uno se acuerda de experiencias en otras partes, países nórdicos, qué sé yo, que tenían las principales mortalidades, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, en enfermedades cardiovasculares, y cómo hicieron intervenciones, pero la intervención era a todo nivel. O sea, a nivel de ministerios no solamente de salud, ¿no es cierto?, de educación, de distintas cosas donde en los colegios, en todo ámbito se intervenía para que efectivamente lograras bajar esas cifras, si no es muy difícil. Fíjate que es tan importante lo que dice la doctora, porque nosotros en nuestra área de ojo, retinopatía diabética, nuestros niveles de cobertura terapéutica, o sea, cuando el paciente es diagnosticado, es súper buena. A nivel público, los hospitales tenemos las bichectomías, los láseres, todo para tratar al paciente muy enfermo. Pero nuestro tamizaje, es decir, la cobertura diagnóstica, es súper baja y se echó a perder después de la pandemia y después de todo lo que ha pasado. Y no llegamos en cobertura diagnóstica
ni el 20%. O sea, tenemos una deuda, y por eso que más adelante vamos a hablar de lo que la doctora sabe mucho, que es la inteligencia artificial, cómo nos sirve para hacer diagnóstico automático y más rápido y mejor de esta enfermedad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero eso, o sea, nuestro diagnóstico, nuestra cobertura diagnóstica de la enfermedad está en deuda. Una pregunta, en general, en todas las patologías, mientras antes, mejor. Es decir, mientras yo antes hago el diagnóstico, tengo probablemente menos avanzada la enfermedad, menos daño y tengo una amplitud terapéutica mayor. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo, si no es en la rutina del examen, cuándo la gente que nos escucha, tú crees que debería acercarse y decir, a lo mejor algo me está pasando, está cambiando, no sé, estoy más cansado, etcétera? ¿Cuándo esa persona tú crees que debería, sin saberlo, consultar? Bueno, eso está en las guías, digamos, y que, o sea, personas que, por ejemplo, las mujeres que han tenido diabetes gestacional, ¿no es cierto? En su embarazo. En su embarazo, ¿sí? Tienen que hacerse una glicemia. O sea, ahí no está la edad, porque ponemos un factor como edad para hacerse exámenes de sangre, ¿no? Y ir a mirar la glicemia. Pero que pueden ser los 45 años, qué sé yo, pero antes de eso, personas que sean obesas, que tengan problemas de colesterol, que estén diagnosticados con hipertensión, o mujeres que hayan tenido diabetes gestacional durante su embarazo, ¿no? En ellos hay que realizar un examen de glicemia, porque puede ser que tengan su glicemia alterada y no lo sepan, ¿no? ¿Y un examen de glicemia es suficiente para descartar o confirmar, o se requiere qué más? Acuérdate que la gente nos escucha y dice, ok, no, me sale una glicemia 99, me salvé. ¿Es eso suficiente, o tú sugieres que si alguien, por ejemplo, está con mucho sobrepeso, o alguien que tiene un papá y una mamá con antecedente de diabetes, tú sugieres que escarbe un poco más? ¿Qué? Lo que pasa es que pensemos que ese examen está en un contexto de una evaluación médica. Entonces, claro, la indicación es hacer pesquisa con glicemia venosa, o sea, un examen de sangre. Pero ese paciente va a ser evaluado por un médico, donde le van a tomar la presión arterial, van a evaluar probablemente también otras cosas asociadas, si está obeso, etcétera, u otras condiciones que te hagan a lo mejor sospechar que tienes que pedir algo más que una glicemia, y le pedirás una prueba de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicosilada, que son exámenes que requieren otra ya un poquito más avanzado. Pero para pesquisa poblacional, la indicación es hacer glicemia, si tú tienes así como una cosa general básica. No está indicado hacerle a todo el mundo exámenes más avanzados como pesquisa. Bueno, vamos a volver en el segundo bloque con más preguntas para la doctora Carmen Gloria Besanilla, que ustedes ya se han dado cuenta, es experta en el tema de diabetes. Ella es médica internista, pero además experta en diabetes. Volvemos en un segundo. Agricultura TV. Bueno, aquí volviendo en el Rincón de la Ciencia con la doctora Carmen Gloria Besanilla, hablando de diabetes. Es un médica, la verdad, hoy día hay que tener cuidado, ella es médica, ¿no es cierto?, que trabaja en el sector público, en el ministerio, en todo lo que es, y vamos a ver, el hospital digital, y por supuesto una experta clínica en diabetes. Así que, bueno, sigamos un poco desarrollando esto ahora con un foco un poco más clínico, que es cómo impacta la diabetes en el cuerpo finalmente. ¿Cómo empieza esto, aparte de los daños que son microscópicos, cómo empieza a manifestarse en el cuerpo del paciente la diabetes? Bueno, en general los síntomas son muy tardíos, ¿no? Pero lo que produce la diabetes, la hiperglicemia, el aumento del azúcar en la sangre, es una aterosclerosis, ¿no? O sea,
va tapando arterias de manera muy precoz, o sea, y muy, muy generalizada. Entonces, por eso las personas con diabetes que no se tratan de manera adecuada tienen tantas complicaciones. Entonces tienen complicaciones en la retina, ¿no es cierto?, que puede producir esta retinopatía diabética y otras alteraciones que tú me podrás ayudar en eso, ¿no es cierto?, a nivel del ojo. Pero tienen accidentes vasculares porque pueden tapar las carótidas, infartos al corazón, disfunción sexual tanto en el hombre como en la mujer. Daño renal, que es la nefropatía diabética, alteraciones en las piernas, que en los grados más avanzados, ¿no es cierto?, hay grados menores, pero puede llegar también a las amputaciones, etcétera. Entonces, el daño es muy generalizado porque finalmente es una enfermedad vascular, ¿no? Eso es lo que hace la diabetes como enfermedad general. Y normalmente cuando alguien tiene diabetes, es decir, cuando tú dices, sí, efectivamente usted ya tiene una diabetes porque tiene esta azúcar alta, ¿cuál es la primera aproximación terapéutica que tú tienes? Lo primero es entender que esto se trata con dieta, ejercicio y finalmente los fármacos. Y dieta no significa ponerse a dieta, de no comer, ¿no? Lo que nosotros hacemos, los que trabajamos en diabetes, que esto es un equipo. Lo primero que entender en diabetes, nosotros trabajamos con un equipo que llamamos transdisciplinario. Es decir, cualquiera del equipo puede, digamos, indicar y cambiar el curso del tratamiento. Y entonces indicamos que coman bien, que coman rico, que lo pasen bien, ¿no? No prohibimos. Adecuamos, dependiendo de la etapa o del tratamiento que esté, el ejercicio, que será también adecuado para cada persona, personas amputadas, personas con retinopatía que no pueden hacer ejercicios de fuerza, etcétera. Adecuamos el ejercicio, pero todos en general se llevan, ¿no es cierto?, hacen algún ejercicio específico para la persona. Y finalmente los fármacos, que pueden ser fármacos orales o pueden requerir insulina dependiendo en qué estén, ¿no? Fíjate que es muy importante el concepto multidisciplinario, porque yo y nuestro contingente de retinólogos de nuestro país, que es muy sólido, y la doctora conoce a varios, siempre hemos luchado, yo creo que ahora estamos un poco mejor que antes, por esto de la interrelación. Es decir, cuando un diabetólogo o diabetóloga nos manda un paciente al retinólogo para que veamos el fondo de ojo, que haya una respuesta, ves tú, con una carta diciendo el paciente presenta cierto grado de daño retinal, para que haya una comunicación absoluta entre los distintos protagonistas del tratamiento del paciente. Pero claro, muchas veces pasa que en la anamnesis, cuando uno interroga al paciente, le pregunta, bueno, ¿y su diabetólogo o diabetóloga cuánto tiempo lo ve? Bueno, hace mucho tiempo, y le contó que no, la verdad que yo no sabía, o el paciente no escuchó, o en este examen rápido, muchas veces en que caemos en medicina, se nos olvidó eso tan importante, porque es que el paciente esté bien informado de todo lo que le puede suceder y cómo prevenirlo. Sí, No, tal cual. Y además las complicaciones de la diabetes muchas veces, porque tenemos pacientes, por ejemplo, ¿no?, algunos de ellos, por ejemplo, cambiándonos, porque hay diabetes tipo 2, ¿no?, que es lo que hemos hablado, yo creo que con mayor, digamos, fuerza en esta conversación, pero también las personas que tienen diabetes tipo 1, que son las personas que requieren insulina desde el inicio de la enfermedad, que es más frecuente en los niños, pero se puede dar también en personas adultas. Y que es más fácil diagnosticarla, porque debutan rápidamente. Exacto, desde el inicio. Cambio el otro es más solapado. Exactamente. El tipo 2. Pero en las personas con diabetes tipo 1, claro, como dices tú, uno sabe el inicio de la enfermedad y por lo tanto las complicaciones van a aparecer más tardíamente porque requieren un tiempo para que se manifiesten. Pero lo que dices tú, que nosotros le llamamos como esta cosa, la educación es fundamental. Lo que nosotros tratamos de hacer, de partida, cada vez ha ido adquiriendo más importancia el lenguaje. Las personas con diabetes nos han pedido, y así cada vez hay más publicaciones, no hablamos de diabéticos, porque es como decir el canceroso, ¿no? Sí, entonces el paciente con diabetes. Paciente con diabetes o persona con diabetes, qué sé yo, que uno se demora un poquito más en escribirlo, en decirlo, pero porque dice no me define, ¿no? Entonces, un poco el lenguaje, de que no los estigmaticen, una serie de cosas, porque de verdad que, bueno, es difícil, ¿no?, vivir con diabetes. Pero la educación. Entonces, lo que hacemos nosotros, los equipos que trabajamos con diabetes, es entregar toda la educación que podamos y de mejor manera, porque son ellos quienes autogestionan su enfermedad, su tratamiento, y mientras más herramientas tienen, mejor lo hacen.
porque esto es algo de todos los días, ¿no? Sobre todo los que tienen esquemas más complejos de tratamiento, donde tienen que estar tomando decisiones en el día a día. Además, ¿qué piensas, Carmen Gloria, a propósito de que la consulta, yo trato de hacerlo así con mis pacientes con diabetes y daño en la retina, jóvenes o no tanto, que vengan con su familia o con alguien muy cercano, la esposa o el esposo, el hermano, la hermana, el padrino, el mejor amigo, cosa de que haya un apoyo del núcleo de amistad y familiar a nuestro paciente que tanto lo requiere. Sí, yo lo encuentro muy importante. Súper importante, porque hay todo un tema hay mucha depresión asociada a la diabetes. Me acuerdo una vez un paciente que era un paciente trasplantado de pulmón, imagínate, perdón la anécdota, pero tiene que ver con algo que me pareció tan potente, que esa persona, en el fondo, una cosa tan importante como tener un trasplante, pero en el momento que le dijimos que tenía diabetes, que apareció después, eso fue más potente que tener un trasplante. Tal puede ser la carga, ¿no?, de vivir con diabetes, imagínate. Entonces, no olvidarnos de que la carga está psicológica, que puede haber depresión hecha y derecha, independiente o no de la diabetes, y también hay una cosa que se llama distrés de la diabetes, que es el tener que estar todo el día y todos los días tomando decisiones en relación a la diabetes. Tengo que hacer ejercicio porque esto es de todos los días. No puedo dejar de hacer ejercicio, no puedo dejar de cuidarme con la azúcar o no azúcar que como, cuánto duermo. Si duermo poco, duermo mucho, también impactan los niveles de glucosa, etcétera, montones de situaciones. Entonces, hay muchos factores que impactan. Entonces podríamos decir que un paciente que tiene una red de apoyo tiene resultados a largo plazo mejor que quien no lo tiene. En general, sí. Y por lo tanto el entendimiento del entorno familiar o de las amistades, incluso en el entorno laboral, es importante. Sumamente importante. Importante. Si yo te preguntara, Carmen Gloria, estas son preguntas que te permiten ordenar nomás, y por lo tanto no necesariamente, pero si yo te preguntara cuáles son los 3 principales logros de los últimos 20 o 25 años con la diabetes, por lo menos en Chile, ¿tú cuáles creerías que son? Yo creo que, han habido hitos importantes en el desarrollo de la diabetes en el último tiempo. Tiene que ver, por ejemplo, con algunos fármacos, ¿no?, que han demostrado, han hecho un poco el cambio. Hacía mucho tiempo que no teníamos fármacos que redujeran mortalidad y redujeran la progresión de enfermedad renal y cardiovascular. Aparecieron algunos fármacos que han hecho ese cambio. Eso ha sido un hito sumamente importante. También en la introducción de, por ejemplo, la monitorización continua de glucosa, que son sistemas que los pacientes pueden tener, ¿no es cierto?, que en vez de estar controlando glicemias capilares, pinchándose el dedito, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de controlar de manera continua la glicemia. Eso también, la monitorización continua de glucosa ha hecho un cambio sumamente importante. Y eso en un grupo de pacientes que pueden ser, ¿no es cierto?, pacientes con diabetes tipo 2 que usan insulina, o nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, y finalmente todos los sistemas automatizados de entrega de insulina, que son las bombas de insulina, que han tenido un desarrollo, pero como toda la tecnología, ¿no?, que ha sido tremendamente rápido y con respecto a tratamientos que uno escucha que no solamente son estéticos, sino que también son preventivos de diabetes. Uno escucha la cirugía bariátrica no solamente como para adelgazar, sino que como forma de tratamiento, y que por eso hay un impulso para tratar de meterlo en el auge o tratar que haya reconocimiento con código FONASA. Tanto nos cuesta eso en Chile. Eso también, cirugía, digamos, para hacer que la persona tenga menos peso y por ende controle su obesidad. ¿Está dentro de la visión de ustedes como diabetólogos? Sí, bien, para el paciente que lo requiere, la indicación es bien precisa, ¿no? Sí. Para pacientes obesos, con patología, etcétera, y en una etapa de la diabetes, sí, andan muy bien. No es para todas las personas con diabetes. Hay que recordar que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que es poligénica, están los genes, por lo tanto no se mejora con la cirugía, ¿no?, sino que tienen una ventana de mejoría metabólica que les ayuda mucho, retrasa complicaciones, etcétera. Pero
pero no todos, no es para todos los pacientes, ¿no? Fíjate, por Entonces, fortuna, la diabetes está dentro del auge y las personas que trabajan en el ministerio y en el sistema público han logrado consolidar este concepto, y el diabético, te escuchaba recién a propósito de la ley Recarte Soto y cómo has trabajado en algunos aspectos con esta ley. Esto es fantástico para poder tener una mejor cobertura terapéutica y diagnóstica del diabético. Nosotros en oftalmología todavía tenemos uno de los tratamientos nuevos, más exitosos, que son estas inyecciones dentro de los ojos que se llaman antiangiogénicos. Hay varios nombres que todavía no podemos codificar, y por ende en el sistema público sí, yo puedo colocar, digamos, porque está en el auge de la diabetes, este tratamiento, pero en el sistema extra hospitalario el paciente tiene que financiarlo completamente y con un costo enorme. Entonces todavía hay cosas pendientes en esta enfermedad que, si se logran, como cobertura y respaldo, vamos a lograr un mejor tratamiento. Una vez establecida la diabetes, cuando te llega y me salta esta pregunta que Micho dice, ok, yo puedo usar un fármaco antiangiogénico, es decir, que de alguna manera mejora la vascularización a nivel del epitelio y mejora por lo tanto el flujo sanguíneo, pero si yo no tengo ese fármaco y estoy tratándome adecuadamente, o sea, cumplo las indicaciones, hago ejercicio, cumplo con mi alimentación y uso estos nuevos fármacos por vía oral, ¿puedo revertir en parte el daño? O sea, aquí o lo que hago es parar la evolución. Bueno, en retina te puede contestar mejor, ¿no es cierto? Yo creo que cuando el paciente diabético o el colega que quiere saber un poco más de esta enfermedad te pregunta, doctor, ¿y cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? Yo no puedo partir diciendo la cirugía vitreoretinal, el láser o el antiangiogénico, esta inyección. Yo le digo el tratamiento de la diabetes. Ese es el primer tratamiento, y por ende a tu pregunta es una respuesta muy clara. Sí, puede mejorar algunos índices de manera muy importante. En complemento, todos estos tratamientos de los cuales estamos hablando. Okay. Claro, lo que pasa es que hay una etapa de todas las complicaciones de la diabetes que están en una fase que llamamos como de alteración funcional. Pero cuando ya la alteración es estructural, que ha avanzado más, ya no puedes revertir. Claro. Puedes estabilizar el daño, pero no revertir. Cuando estamos en esta fase como de alteración funcional, podemos revertir todavía. Por ejemplo, en nefropatía, ¿no? Claro. Que tú puedes... Lo que pasa es que la pregunta era un poco capciosa, digamos, porque Sí. en el fondo el mensaje que yo quisiera poner sobre la mesa es que una vez que yo hago el diagnóstico, tengo un tiempo, tengo una ventana donde si yo me trato adecuadamente, no voy a tener daños estructurales y por lo tanto Evitas complicaciones. mi vida, mi función va a andar muy bien. Pero si yo me descuido y no cumplo, probablemente va a llegar un momento que, a pesar de que sea silencioso, que ya voy a tener daño estructural y por lo tanto no me puedo revertir. Entonces el mensaje es, apenas tenga usted el diagnóstico o apenas tenga la sospecha, póngase en manos en lo posible de alguien que sepa de esto, cumpla y de seguro va a tener un muy buen pasar. Muy bien, está muy claro tu mensaje, porque si no, claro, evidentemente siendo duro, el paciente va a terminar no vidente, conectado a diálisis y seguramente con alguna extremidad menos, siendo muy duro. O sea, para allá va si es que no se interrumpe con buena medicina esto antes. Claro, Muy claro, bien. lamentablemente es así. Vamos a la pausa de este segundo bloque para volver al tercero con más diabetes con la doctora Besanilla. Agricultura TV. Bueno, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestro programa de hoy, en el Rincón de la Ciencia y Tecnología, con el doctor Michel Mech y una extraordinaria invitada, la doctora Carmen Gloria Besanilla. Ella es estupenda, diabetóloga, y tiene mucha experiencia clínica además, y nos está enseñando sobre esto y otras cosas.
¿Qué es esto del hospital digital y la célula de diabetes? Porque suena como así raro. ¿Qué es? Bueno, Hospital Digital, nosotros en la célula de diabetes, ¿no? Hospital Digital partió ya hace varios años, ¿no? Y tuvo un impulso fuerte a nosotros como diabetólogos. Éramos 2 directores, hoy día estoy yo como directora de célula de diabetes, funciona con distintas células. Partimos desarrollando el año 2018, ¿no? La idea de Hospital Digital hoy día es trabajar específicamente en la célula de diabetes, trabajar con médicos no especialistas en la atención primaria, que suben interconsultas de personas con diabetes a este Hospital Digital, donde hay diabetólogos que contestan en un máximo de 5 días para personas con diabetes. Lo interesante de esto es que por cifras también del DEIS, del Departamento de Estadísticas de Salud, el 94% de las personas con diabetes se controla en la atención primaria. En sus consultorios. Solamente el 6% de las personas que viven con diabetes llegan a un diabetólogo en los hospitales. No tenemos cifras de la parte privada, las cifras solamente las conocemos de esto, ¿no? Entonces, sí, porque también como ustedes saben, la diabetes es una patología que es GES, por lo tanto, tiene esta garantía de oportunidad para ser visto los pacientes, etcétera. Pero lo interesante, como les digo, que las personas son evaluadas en un plazo máximo de 5 días por un subespecialista, por un diabetólogo. Perfecto. Entonces, se hace a través de una interconsulta asincrónica, suben a través de una plataforma los médicos de los consultorios y contesta un diabetólogo de Hospital Digital. Y por lo tanto, el médico tratante que está en el consultorio, que tiene al paciente adelante, recibe el feedback, recibe la retroalimentación de un especialista y por lo tanto ese paciente obtiene la mejor opinión de un especialista al respecto de su propio caso. Claro, con las limitaciones que tiene una interconsulta asincrónica y a través de una plataforma. Porque hay que entender que la patología es compleja, la diabetes mellitus, y es una patología que tiene, además, es un paciente que tiene otras comorbilidades, ¿no? Y que en una ficha que ya es larga, y pensemos que un médico de un consultorio muchas veces tiene 15 minutos para evaluar un paciente. Y si además de eso yo le estoy pidiendo que llene una ficha, que tratamos de hacerla lo más completa posible para que el médico diabetólogo que está contestando pueda entregar una indicación de dosis de fármacos, de insulinas, que son cosas complejas. Pero además, si el paciente quedó desempleado o está deprimido, no está dentro de esa ficha, ¿no? ¿Por qué se descompensó, etcétera? Hay una serie de cosas que no van a ir en esta ficha y que es difícil de traspasar, porque el médico tratante, el que está viendo, evaluando al paciente, eso es irreemplazable. La atención presencial, la relación médico-paciente, yo conozco a mi paciente, conozco a su familia, dónde vive, etcétera. Eso es difícil de traspasar o de escribir en una plataforma que es plana, ¿no? Okay. Entonces, hay que poner eso también sobre la mesa. Es una herramienta que ha sido súper valiosa. Llegamos a los 29 servicios de salud del país. Eso ha sido tremendamente importante y muy, muy, muy beneficioso. Entonces, cualquier médico de todos los consultorios del país pueden subir interconsulta, y hoy día es difícil que algún hospital tenga la posibilidad de derivar un paciente a la atención presencial, a un médico diabetólogo, si es que cuentan con médico diabetólogo, y que sea visto en 5 días. Y yo creo que también en la atención privada es difícil encontrar hora para 5 días, ¿no? Una pregunta que me surgió con respecto a la respuesta que dijiste. Yo conozco a mi paciente y por lo tanto sé el entorno, sé por las cosas que está pasando. ¿El estrés influye en el manejo adecuado de la diabetes? Absolutamente. Eso cuando dice, pero dígale a mi señora o dígale a mi marido que no me haga pasar rabia, que me sube el azúcar. Bueno, es verdad. La adrenalina, ¿no es cierto? Pues diabetes no, yo sé. Lo que pasa es que voy a hacer una cosa que yo tengo la sensación que el país está en una situación de estrés un poco superior a lo que estábamos en los últimos, 20 años. Y por lo tanto, por las distintas circunstancias que no las podemos analizar ahora, pero
Entonces, ¿eso significa que potencialmente podríamos tener más casos de personas con diabetes descompensada? Sí, Pero este fue es un difícil, problema. claro, porque yo creo que o sea, las cosas que impactan, que yo te puedo contestar más allá de la situación puntual del país, ¿no? Yo te puedo decir que el desempleo impacta en la glicemia, eso hay publicaciones al respecto, ¿no? La depresión impacta en el nivel de hemoglobina glicosilada, o sea, con cosas como concretas, ¿no? Entonces, claro, si podemos correlacionarlo, Claro, el nivel de obesidad, que somos un país más obeso, impacta, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con un mejor o peor control, cómo estamos comiendo, lo que hablábamos hace un rato atrás, etcétera. O sea, claramente, más que como una situación del país, yo lo pondría como factores que hemos ido como sociedad. Asumiendo Y no solamente en Chile. Acuérdense ustedes que hace poco tiempo atrás, antes de la pandemia del COVID, se hablaba de la pandemia de la diabetes. Sí, pues. ¿No? O sea, Una veníamos verdadera con pandemia. cifras aumenta y aumenta lo que hablabas tú de la organización Van a haber internacional. 400 millones en el 2030 de diabéticos y ya hay 200 millones, por ponerte un ejemplo así macro. Pero fíjate que es re interesante lo que dice la doctora Besanilla, porque en esto del hospital digital, su rol en el pasado, en el presente y en el futuro, nosotros en oftalmología no nos hemos quedado atrás en esto de la transformación digital. Chile ha sido pionero en incursionar en estos temas, en salud. Fíjate, en oftalmología, el año 2014 se inició el programa de telemedicina para hacer diagnóstico de retinopatía diabética, el daño a la diabetes en el ojo, y en donde se tomaba una foto y después un médico en distancia decía si había o no enfermedad. El año 2014, por una iniciativa de un grupo de colegas connotados, el doctor Rodrigo Donoso, Fernando Barría, grandes amigos, gente iluminada, creó una plataforma con un algoritmo que se llama DART. 2014 tuvo su validación, 2018 su validación la tuvo el 2019. Se atendieron 500.000 pacientes más o menos, y la mitad de estos diagnósticos automáticos, en donde no se requiere una persona, sino que la foto y la máquina dice si hay diabetes o no, con un nivel de, fíjate que de especificidad y sensibilidad bastante alto, con pocos errores de falso positivo o negativo. Finalmente fue un instrumento muy valioso y sacó de los 500.000 evaluados la mitad de la necesidad de ir a consultar conmigo con algún oftalmólogo al hospital, lo que aliviana un montón esta carga terrible que hace que la cobertura diagnóstica sea baja. Bueno, esto ha seguido, hay plataformas nuevas, algoritmos nuevos, pero el diagnóstico automático, en donde Chile fue pionero, y bueno, en Latinoamérica al menos, ha sido muy interesante. Entonces estas son tareas, esta transformación digital del país también impacta a la medicina, a la diabetes y al hospital digital, que tiene una gran responsabilidad en tirar este carro de los diagnósticos sin presencialidad de médicos, que es un producto escaso, sobre todo el especialista. ¿Cómo es eso hacia adelante? ¿Cómo Eso- te imaginas tú? Eso es, o sea, yo creo que está claro que no podemos abordar la demanda si no automatizamos o usamos inteligencia Los procesos. artificial o los procesos en el fondo, porque no tenemos suficiente especialista o subespecialista para abordar la demanda cada vez más creciente. Entonces, tenemos que avanzar en ese tipo de estrategia. Ahora también, como te digo, tú dices, claro, un sistema que hay que perfeccionarlo, etcétera, pero también estos sistemas bueno, algunos nosotros discriminan a los sanos, por lo tanto va a llegar al retinólogo específicamente el que tiene que ser evaluado presencialmente por el retinólogo. Eso es. Pero también hay una cosa que es bien insólita, o sea, existiendo una célula de oftalmología en Hospital Digital, una célula de diabetes, hay una célula también de nefrología, pero todavía no conseguimos la interoperabilidad, porque todas esas personas con retinopatía diabética deberían estar siendo evaluadas para que no queremos Obvio. que avance, ¿no? La retinopatía diabética, entonces tenemos que compensar a nuestros pacientes con diabetes, necesitamos interoperabilidad. Obviamente. Todavía no hemos podido avanzar. Iniciamos cuando partimos con esto, y yo entiendo, son procesos complejos, caros, llevar a lo que iniciamos, esto de la historia clínica compartida. O sea, nosotros al inicio partimos y fuimos a ver otros sistemas en otras partes donde, fuera de Chile, donde tú eres dueño de tus datos, ¿no? Entonces tú, como una especie de tarjeta de crédito, le entregas, ¿no es cierto?, al médico que tienes delante, no importa que te atiendas en esta ciudad o en la otra, o cambies de un Así sistema es. a otro, y tú le das acceso al médico que tienes delante a todos tus datos.
Entonces te hace mucho más eficiente y tributan hacia tu ficha además los laboratorios donde tú te haces los exámenes. Entonces tienes una mucho mejor gestión de tus datos, etcétera, y puedes hacer entonces un tratamiento más efectivo. Entonces, como te digo, por mucho que, o sea, tengo digamos, la experiencia un poco de que, claro, vamos avanzando, uno quisiera avanzar porque la tecnología avanza a una rapidez, ¿no? Enorme, y vemos que esto cuesta que se implemente porque evidentemente esto requiere recursos de todo tipo, y somos un país que, bueno, tiene muchas necesidades de todo orden, no solamente... Ahora, que estábamos al debe en cuanto a la tecnologías en salud era una cosa enorme, aunque tú dices que hemos sido pioneros, es verdad, sí, en algunas cosas sí, pero digitalización en salud estábamos también muy al debe, o sea, había entrado mucho en la banca, en el retail, en muchas cosas, y en salud no teníamos sistemas que fueran, ¿no es cierto?, suficientemente ampliados y que nos llegara con cobertura suficiente. Y como te digo, nosotros partimos cuando iniciamos Hospital Digital, que nos llamaron, y la célula de diabetes fue de las primeras que partió, por un poco fue una decisión ahí del ministro, etcétera, de esa época, bueno, un poco por la prevalencia, etcétera. Pero después hubo cambios y, bueno, se quitó un presupuesto de manera muy importante Hospital Digital. Después vino la pandemia, entonces decías, bueno, la telemedicina fue sola, ¿no es cierto? No hubo otra manera de atender a los pacientes que no fuera de manera telemática. Tienes mucha razón, que nosotros de repente, claro, somos un poco bipolares porque tenemos la alta tecnología, no la envidiamos a ninguna gran urbe en el mundo, sin embargo en la base tenemos algunas fallas. Claro, el Reino Unido tiene una tasa de cobertura o de tamizaje del daño en el ojo por diabetes de casi el 80%, Francia 70, 65 y nosotros estamos en 20%. Entonces, claro, esto de la inteligencia artificial para detectar este daño nos parece súper seductor y necesario para poder lograr ese diagnóstico que tanto necesitamos y descartar a aquellos que no necesitan ir tan frecuentemente al retinólogo. Claro, pero hay que arreglar la base y las cosas fundamentales. Porque una vez que detectas, ¿no es cierto?, a los que tienen que llegar, ¿cómo haces que llegue al retinólogo si no tenemos, o sea, faltan, como digo, todo lo que significa todo el camino? Bueno, claramente hay un desafío que tiene que ver con una visión amplia de cómo integramos todos los sistemas, cómo utilizamos la tecnología hoy día disponible, cómo la inteligencia artificial nos ayuda no solo a los tamizajes, sino que a la selección adecuada a los pacientes. Y lo que es más importante aún, que hoy día ya se está demostrando, que nos permite entender qué paciente se va a beneficiar con determinado tratamiento y qué no. Porque en todas las áreas, que van desde el área de la diabetes a la oncología, no todos los pacientes responden exactamente igual a los tratamientos. Claro que sí. Entonces vamos a ir avanzando en la medicina personalizada de acuerdo no solo a nuestra edad o nuestro peso, nuestra estatura, sino que a nuestra genética, a nuestra historia biológica. Tal cual. O y sea, eso es el desafío. Exactamente, o sea, nosotros tenemos que avanzar un poquito más a hacer medicina de precisión, específicamente en diabetes, donde tenemos una gama muy amplia de diversidad de diagnósticos. Tenemos diabetes que son muy diferentes unas de otras. Clasificamos de una manera como muy categórica en esto o lo otro, pero la probabilidad de tener más insulinoresistencia o menor secreción de insulina, entonces, ¿cómo tratamos mejor al paciente? Claro, tenemos que ir avanzando. El tratamiento, son tratamientos personalizados. Pero en todo, pero mira, eso en el síndrome depresivo, en todo. En el síndrome de hipertensión arterial, pero no hay patología que tú puedas tratarla exactamente igual en todos los pacientes. Cada paciente es un mundo. Acuérdate de lo que decían nuestros profesores: el paciente hace lo que puede con sus patologías, somos nosotros los que tenemos que entenderlo, acogerlo y buscar la mejor terapia para ese paciente. Pero ¿sabes lo interesante, doctora? Que estás en un mundo que, claro, y esto uno le habla a la gente relacionada con salud y a los médicos muchas veces, porque ella trabaja en la célula de Hospital Digital. Y esto de la transformación digital es un tema que cuesta con los colegas, que a veces son un poquito reticentes a esta transformación, que no va a quitar la clínica, no nos van a quitar los pacientes los robots, ni va a venir, digamos, un cibernauta o Terminator, ¿no es cierto?,
sino que nosotros vamos a manejar esta tecnología, nosotros vamos, y si lo hacemos así, vamos a poder controlar éticamente esto y vamos a poder utilizarla como corresponde sin dejarle esto en manos de los grandes consorcios y las empresas que tienen fines comerciales. O sea, utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, esto máquinas de detección automática, es muy importante para la medicina, y yo invito siempre a los doctores a interiorizarse esto y usar esto y no tenerle esa reticencia como que yo esto no, porque la verdad que yo no le creo, porque dejamos el espacio para que otras personas se encarguen que están lejos del mundo médico. O sea, claro, y tiene tantas aristas, lo que dices tú un poco en diagnóstico, pero también en manejo de datos. Sí, pues. Si nosotros usáramos La los data. datos de manera adecuada, podríamos hacer mucho mejor gestión poblacional, con nuestros pacientes individuales, Toda la etcétera. O sea, razón. un Big Data donde te permite hacer mejor uso de los recursos. O sea, de repente gastamos mucho más de lo que necesitamos o debiéramos porque no tenemos manejo de datos. O sea, si nosotros trabajáramos más con los ingenieros, nosotros los médicos, probablemente tendríamos mejores resultados también. Seguro. ¿Ah? Muy Entonces, de en ese acuerdo. sentido, la tecnología yo creo que aquí solamente aporta. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que lejos de tenerle susto, tenemos que incorporar mucho más tecnología de distintos puntos de vista. La No nos tecnología va a es un quitar- martillo, pero no martilla solo. Es uno el que toma el martillo y martilla ahí donde corresponde. No sé, pues, Ricardo, alguna perla, doctora, que quiera finalmente, que quieras decir al final, alguna conclusión final al respecto. No, agradecerle el espacio de conversación. Ha sido muy en el grato. fondo, Y muy poner un poco instructivo siempre y- la diabetes un poco aquí, una patología, como les digo, tan prevalente que abrir la conversación en ese sentido, y que si alguno de las personas que ha escuchado se motiva a hacerse algún examen o consultar si ha estado medio alejado de sus controles, yo creo que cumple digamos, el objetivo de esta conversación, ¿no? Queremos agradecerle a la doctora Carmen Gloria Besanilla, experta en diabetes, por este paseo que nos ha dado, por esta visión. Hay cosas que se pueden hacer, podemos prevenir, podemos ayudar, pero siempre hay que controlarse, y mientras antes, mejor. Claro, porque en esta tecnología que terminamos hablando, finalmente la clave de esto está en la base, en la prevención, en la educación. Y bueno, y eso no requiere tanta tecnología. Muchas gracias por habernos acompañado, y a ustedes nos vemos la próxima semana en otro capítulo del Rincón de la Ciencia y Tecnología en Con otro Agricultura excelente TV. invitado seguramente. No sé si tan bueno como la doctora Besanilla, pero haremos un esfuerzo. Nos vamos a desafiar. Haremos un No, esfuerzo. está difícil, pero lo vamos a intentar. Chao, chao. Chao, chao.